Decíamos entonces que cuando hablamos del legado de la maternidad, nos estamos refiriendo precisamente a todo lo que podemos transferir, construir, ¿verdad? Como herencia a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que sea inmaterial o material. Y decíamos que eso material pudiera ser un bien físico, una casa, una mecedora, una reliquia familiar, dinero, pero esas cosas inmateriales le podemos llamar fe, esperanza, cultura, ¿verdad? Esas cuestiones que no podemos nosotros medir o contar y podemos ver, pero que existen y tienen un impacto, ¿verdad?, en lo material. También decíamos que el legado, para que pueda ser considerado un legado paterno o materno, tiene que hacer una contribución significativa, ¿verdad? Integral, positiva, que tenga un impacto en la vida de la persona, en el ser, tanto en el ser como en el hacer y en el tener. Si no hay posibilidad de que ese legado realmente sea significativo, para nuestras generaciones, para nuestra descendencia, si eso no se traduce en un beneficio, en un bienestar para el ser integral del individuo, en el hacer, en el ser y en el tener. Muy bien. El otro aspecto que vimos tiene que ver con cómo construir y transferir el legado. El legado se construye, el legado se transfiere. Y decíamos que podemos construir un legado, número uno, a partir, ¿quiénes transfieren el legado en este caso? Mamá o papá, en este caso, las madres. ¿Cómo podemos construir un legado? Primero, definiendo o redefiniendo el propósito de nuestras vidas, nuestro plan de vida, ¿verdad? Y siempre cuando estamos construyendo eso o redefiniendo eso, es bueno que tomemos en cuenta que haya un equilibrio, vuelvo y reitero, entre el ser, hacer y tener. Porque mencionábamos que muchas veces nos damos a la tarea de planificar cosas, de tener metas que solo tocan la parte de hacer, el activismo, ¿verdad? Y el tener, acumular. Pero muchas veces ese hacer y ese tener se ve afectado porque perdemos identidad en ese aspecto de el ser. Si no sabemos quiénes somos, si no tenemos identidad, si no tenemos principios, si no tenemos valores, podemos hacer muchas cosas probablemente desconectadas y desconectada de propósito, desconectada de una estrategia clara, de un plan claro. Podemos tener cosas que podemos perder por falta de sabiduría, por falta de manejo, por no tener claridad de por qué y para qué tenemos eso. Y finalmente, podemos construir un legado precisamente involucrando nuestras vidas con Dios. Yo decía que la tendencia actual es desdiosar a la humanidad. Casi siempre nosotros estamos viendo que en la medida en que pasan los tiempos, las personas creen menos en Dios, tienen un referente mucho más abstracto de Dios que los históricos que nosotros teníamos. ¿Y cuál es la situación aquí? Que el ser humano, otra de las cosas que necesita para construir como madres un legado, necesitamos asumir un esquema de valores, de principios que nos ayuden a formar nuestra moral, porque precisamente el legado se transfiere formando y se forma con recursos, y los recursos esenciales para la formación de un individuo, de un ente social, son recursos de valores, de principios que atañen a la identidad de la persona, a la autoestima de la persona, al propósito de vida de la persona y que normatizan su accionar, ¿verdad? Normatizan y también, vamos a decirlo de esta manera, ayudan al individuo a conducirse correctamente por su bienestar,
por el de la familia y por el de los demás. Ahora, ¿por qué necesitamos, reitero, ese referente de Dios en nuestras vidas? Involucrarnos e involucrarlo a Él en nuestro proceso de construcción de legado. Reitero, el ser humano es imperfecto después que que el pecado entró en la experiencia humana según nuestra fe, porque no puedo hablarle de otra. El hombre se deterioró moralmente, perdió identidad y hoy día nosotros vemos que frente al dolor ajeno, frente a la maldad del mundo, hay tanta frialdad, hay tanto aumento del daño, de oprimir, de violencia, y esto precisamente es por la ausencia de identidad, de propósito, de valores. Necesitamos un ser supremo que pueda ser nuestro referente moral, pero que también nos ayude a yompearnos cuando nuestra propia moral se tambalee. Yo soy de las que digo que a pesar de que nosotros podemos formar a nuestros hijos desde una perspectiva moralista, porque sabemos que es una gran herramienta, sobre todo para este tiempo, porque le previene de delinquir y si delinquió, entonces le ayuda a mantener, a poder volver a levantarse. Yo siempre digo que es necesario y vital que contemos con ese referente moral, porque vamos a fallar. Como padres, madres y tutores, nosotros vamos a fallar, pero estamos formando a nuestros hijos y probablemente ellos vayan a fallar. Y si nosotros no somos ese modelo que con altas y bajas se ha podido reconstruir, aunado, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, pues ellos tendrán menos oportunidades de identificar los recursos para ellos restaurar su vida y reconstruir su propia dignidad, reconstruir su propia moral. Así que para poder construir ese legado necesitamos descubrir, ¿verdad?, como madres, que somos la que vamos a hacer la transferencia de ese legado, necesitamos descubrir o redescubrir el propósito de nuestra vida. Definir o redefinir nuestro plan de vida. Así es, siempre tomando en cuenta el equilibrio entre el ser, el hacer y el tener. Es importante asumir un paquete de valores y principios que nos soporten la vida y nuestro accionar, ¿verdad? Y de fe también, porque es importante que sepamos que cuando el positivismo se acaba, cuando la esperanza humana se acaba y la fuerza y la capacidad humana, necesitamos auxilio, necesitamos fuerza, necesitamos que nos yompen, que nos fortalezcan, que nos digan, ok, vamos adelante. Y Dios provee eso para el hombre. Otra de las cosas que queremos mencionar es que decimos que el legado se construye, pero también se transfiere. ¿Cómo podemos nosotros transferirle el legado a nuestra familia, a nuestras generaciones, a nuestros hijos? Número uno, estableciendo relaciones sanas con nuestros hijos. ¿Por qué? El legado, yo les voy a explicar ahorita que se da la transferencia se da a partir de la experiencia. Y la experiencia implica relacionamiento, interacción. Si hay una mala relación entre madres e hijos, es posible que todo lo que la madre le pueda dar a ese hijo no sea aprovechado, porque en el marco de esa relación deteriorada no se puede aprovechar. El hijo no puede percibir el beneficio del consejo. El hijo no puede percibir la razón de por qué el no o el sí en un determinado momento, porque la relación deteriorada, donde hay violencia verbal, violencia física, donde hay negligencia quizás de parte de las madres hacia los hijos, no supliendo sus necesidades, donde hay malos tratos en esa relación personal, pues se da con mucha facilidad precisamente esa dinámica que no favorece a la transferencia, porque el hijo se bloquea. El hijo se bloquea y vamos a verlo más adelante. Otro de los aspectos que para poder transferir ese legado necesitamos garantizar un modelo de crianza que sea positivo y que tengamos una meta clara de crianza.
volvemos y decimos, si nosotros no sabemos quiénes somos como madre, cuál es el propósito de nuestra vida y no tenemos un plan claro, no podemos transferirle a nuestros hijos esas habilidades, esos recursos para que ellos puedan tener un referente para construir su propio estilo de vida. Necesitamos garantizar un modelo de crianza que sea saludable, que sea positivo, que favorezca el bienestar y el desarrollo integral de nuestras familias, ¿verdad? De nuestros hijos y que tengamos una meta clara. Siempre cuando hablo con los grupos de padres, le digo lo siguiente. Nosotros vamos a pensar en una pradera. Yo soy dominicana, no sé si todas son dominicanas, pero vamos a pensar en el patio de la casa. Hay cosas que nacen en el patio de tu casa de manera silvestre y hay otras que nacen solo si tú las siembras. Una hierba, un cilantrico, vamos a decir, ajicito, muchas veces no de manera intencionada, pues nacen porque botamos el agua de la comida, de los trates que lavamos, y tiramos esa semillita por ahí y se germinan y se da el fruto. Pero hay otros que tú tienes que sembrarlo como una mate plátano, eso no se va a dar silvestre, tú tienes que buscar una cepa, abrir la tierra, enterrar esa cuestión para que pueda haber un resultado. Cuando hablamos de legado, tenemos que pensar en una meta clara de crianza, porque nosotros tenemos que planificar. Primero, ver el deseable. ¿Qué es lo que queremos ver en nuestros hijos? ¿Verdad? De cara a lo que nosotros hemos vivido, a nuestro histórico y nuestro aspiracional, ¿qué queremos nosotros ver en nuestros hijos? Hablamos de una meta clara. ¿Qué debo hacer para ver eso en nuestros hijos? Yo tengo aquí, vamos a ejemplificar a nuestros hijos con este muñequito, ¿verdad? Yo tengo este muñequito. Yo quiero que sea, vamos a decir que es varón, que sea un hombre íntegro, que sea un hombre respetuoso de las mujeres, que sea un hombre honrado y trabajador, que adquiera habilidades y competencias técnicas vocacionales, que termine su escolaridad, que quizás pueda llegar a una educación superior. Quiero que forme una familia. Esa es tu meta de crianza. Ese es lo que el aspiracional que tú quieres ver en esa persona. Pero para tú poder ver eso en esa persona que es tu hijo, tú tienes que hacer un plan, porque eso no se da silvestre, porque la integridad no la pueden adquirir por Amazon. No sé si me entienden. La integridad no se le pega a la gente en el aire como el COVID. No, la integridad se forja desde el consejo, desde la educación, desde observando el modelo. Si mamá es íntegra, si papá es íntegro, si esta familia tiene una cultura de integridad, señores, es muy difícil que ese muchacho no sea íntegro. Podrán haber sus honrosas excepciones, pero si el contexto, lo que él respira es integridad, hay muchísima más posibilidad de que él sea íntegro que en un contexto donde la integridad se tambalea, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, muchas veces queremos ver cosas en nuestros hijos que probablemente nosotros no tuvimos, entonces ahí tenemos que esforzarnos más porque no tenemos un referente personal desde el cual podamos modelarle que eso queremos que tú hagas o que tengas o que llegues ahí. Ahí tenemos que esforzarnos un poco más y tenemos que hacer uso de los siguientes recursos. El legado se transfiere a través de la comunicación, se transfiere, ¿verdad? A través de la transferencia intencional de conocimientos y de experiencia y a través de la influencia. Madres, padres y tutores, nosotros somos más influencers que Toquicha para nuestros hijos, aunque nosotros entendamos que ellos nos escuchan más, les escuchan más a Toquicha que nosotros, que a nosotros. Déjenme decirle que nuestros hijos, independientemente de que nosotros a veces entendamos que ellos no nos escuchan, que nos rechazan el consejo, ellos necesitan eso y lo tienen guardado por ahí en sus corazones y en su mente. Y lo usan cuando entienden que deben usarlo.
Y ese uso de ese recurso, a la medida en que van creciendo y se van desarrollando, ¿verdad? Y madurando como persona, lo van usando más. Y yo le hago una pregunta para afirmar en ustedes que eso es una verdad. ¿Nos pasó a nosotros así en nuestra propia experiencia con nuestros padres? Claro que sí. Es probable que hoy tú practiques un principio, un consejo que recibiste de tu padre o madre, que no lo entendiste en ese tiempo, o que no lo valoraste en ese tiempo, o que no lo usaste en ese tiempo, pero ahora sí lo estás usando porque entendiste su valor, entendiste su utilidad y lo estás incorporando en tu estilo de vida. Entonces, no fue un esfuerzo en vano de nuestra madre o de nuestro padre o de ese adulto que intentó a través de su testimonio, su modelaje o palabras o experiencia tratar de formar en ti esa información, ese conocimiento, ese valor, ese principio o esa destreza. Entonces se transfiere el legado a través de la comunicación, de la transferencia intencional, recuérdense que plátano no se cosecha si no se siembra la cepa, en buen dominicano, ¿verdad? Eh, y a través de la experiencia y de influenciar. ¿Quién conoce más a nuestros hijos que nosotros? Nadie. Nosotros sabemos por dónde podemos tomarlos. Podemos saber más que cualquier otra persona en qué áreas son sensibles, en qué áreas son vulnerables, en qué áreas son fuertes, en qué áreas son débiles, cuáles son sus mayores intereses. Y ahí es que tenemos que pedirle a Dios la creatividad y la sabiduría para poder usar los mecanismos que sean para poder ir transfiriendo el legado. Recuérdese que el legado no solo son cosas materiales, esa herencia no solamente es material, es inmaterial, fe, esperanza, dignidad, moral, convicciones, ¿sí? Y lo otro es que necesitamos, vuelvo y reitero, modelar un legado en nuestro estilo de vida. Eh, Aquí me van a dar el crédito, por ejemplo, en el caso mío, como mujer, yo tuve una madre, que estamos hablando de maternidad, de legado materno. Yo tuve una madre que era una artista, era una mujer realmente una artista, una mujer que sabía manejar las artes manuales, todo tipo de arte, plástica. Mi mamá era una artista. Hoy, yo tengo años, mi mamá tiene años que murió, y yo cuando estaba pequeña le ayudaba, ella era una especialista en porcelana, porcelanicrón, cerámica frío, hacía muchas cosas de estas. Y fue una de las primeras personas que en República Dominicana vendía en los gift shops del Conde unas muñecas que venían sin rostro, que eran como de porcelanicrón. Ya las venden de barro y eso, pero esas primeras mi mamá fue que la introdujo. Y déjenme decirle una cosa, que hoy en la pastelería, yo tengo un negocio de pastelería y hoy en la pastelería, yo quisiera que ella esté viva, definitivamente, porque las flores de los bizcochos, yo no aprendí a hacerla por un tutorial o por un curso. Yo solo me senté con el material en la mano a recordar qué era lo que mami me enseñaba. No intencionalmente ella me transfirió un legado que yo lo estoy usando, pero años después. Así que vale la pena que todo lo que nosotros creamos que puede servirle a nuestros hijos, ¿verdad? En su vida, se lo transfiramos intencionalmente con mayor y va a tener mayor impacto. Muy bien, tipos de legado que nosotros podemos identificar. Son muchos, yo solamente voy a señalar algunos. Número uno, el legado del amor. El legado del amor y de la ternura. Como yo soy cristiana, siempre tengo que decir que el amor visto desde la perspectiva de Dios es muy diferente al amor en la actualidad, el amor humano, el amor romántico, aunque todas estas características del amor, Dios también la construye. Pero es bueno que sepamos que el amor es una naturaleza de Dios. En términos de transferencia, de legado y de crianza, nosotros necesitamos amor sí o sí. Y es que las madres no tienen amor, no, las madres desarrollan amor y apego desde la idea, desde que le dijeron estás embarazada.
comienza el amor y el apego a funcionar, a irse construyendo, ¿no? Ahora, ¿por qué necesitamos un legado de amor en nuestros hijos? Miren, el amor es el único que tolera sacrificios, nada más el amor. Tolera esfuerzo, tolera sacrificio. Y solo ustedes y yo, que soy madre, podemos entender ese lenguaje del amor. El amor es sacrificial. El amor muchas veces duele y no estamos validando violencia, no estamos hablando la realidad, que muchas veces a quien más amamos, quizás más nos duelen sus situaciones, sus experiencias, su sufrimiento, las cosas que viven, más nos duelen, ¿sí? El amor es el único que tolera sacrificios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A través del amor es que nosotros podemos, incluso, y quiero que veamos esto, muchos padres y madres se esfuerzan cada día por entregarle lo mejor a sus hijos, ¿sí? Y el aspiracional de cada padre es que si se esfuerza para darle la educación a sus hijos que no tuvo, lo ideal es que, y que él espera, es que su hijo o hija valore el esfuerzo y la inversión que está haciendo el padre en su educación y cómo nosotros queremos identificar o podemos identificar que ese hijo o esa hija valora la inversión en educación que el padre que no tuvo esa oportunidad le está dando a él hoy. Bueno, cuando se esfuerza en sacar buenas notas, cuando reconoce incluso oye, papi y mami se están negando de cosas para poder pagarme mis estudios o darme la oportunidad de tener los materiales y los recursos que necesito. Cuando vemos que ese niño, esa niña, ese adolescente, es joven, valora el esfuerzo y saca buenas notas, se está esforzando por culminar sus estudios, pues nosotros decimos, wow, sí, valió la pena, nos sentimos bien, nos sentimos contentos, pero necesitamos el amor para cuando precisamente veamos que a pesar del esfuerzo que hacemos, ese hijo no lo valora, porque tenemos que seguirlo amando a pesar de que no lo valore, hasta que le llegue el tiempo de valorarlo. O cuando nosotros nos decepcionamos por una actitud, un comportamiento de nuestros hijos que no se corresponde a todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho. Hoy día hay una situación que ha conmovido muchísimo a República Dominicana y es el asesinato de Joshua. Y precisamente a la población le duele porque este muchacho, hay dos ejemplos aquí. Este muchacho no tenía recursos, economía, era una familia pobre. El otro muchacho que está involucrado como los posibles, ¿verdad?, causante del hecho, viene de una familia que se reconstruyó, ¿verdad?, y que alcanzó tener holgura económica. Tenemos dos extremos. Uno que en pobreza y en escasez logró terminar su educación superior, me parece que fue así, que se estaba graduando, ¿no? Y el otro, con todo tipo de oportunidades y recursos, tenía ya 2 años tratando de entrar a la universidad y no comenzaba a entrar. ¿Por qué? Porque lo postergaba, lo postergaba, lo postergaba. Entonces estamos aquí en esta situación, necesitamos el amor para poder lidiar con esa realidad, tanto con el hijo, ¿verdad?, que se comporta conforme a los estándares que nosotros esperamos, ¿verdad? Y los parámetros que le hemos dado, como también el amor para el hijo, el que es rebelde, el que se sale de todos los límites que le tenemos, el que nos hace llorar, el que definitivamente nos lleva al psicólogo, nos lleva a la presencia de Dios orando, el que nos hace ser más creyentes en el Señor y dependientes de Dios. Ese también es el que requiere de amor. Por eso necesitamos entregarle también un legado de amor a nuestros hijos para que tengan la competencia de enfrentar las situaciones de la vida desde la tolerancia, desde la paciencia, desde el soporte, desde, importante esto, hoy día la mayor cantidad de situaciones que son evidentes en personas
que cometen actos delictivos. Por ejemplo, yo tuve una experiencia de trabajo muy breve en najallos menores de varones, ¿verdad? Y hicimos un concurso, yo diseñé un concurso para ayudarlo a que mantuvieran una perspectiva positiva a pesar de que estaban ahí dentro. Y el concurso era de arte. Uno de los chicos, había categorías de reggaetón, había categorías de poesía, de cuentos y de otro tipo de música, ¿no? Y de dibujos. Y a mí me causó mucho impacto un muchacho que le habían cantado 10 años porque mató a su padrastro. Le habían cantado 10 años porque mató a su padrastro. Y él entró ahí a Najayo Menores con 16 años. Y ya él tenía 3 años dentro cuando yo fui a hacer el concurso. Cuando yo veo la información que él me pasa en su dembow, en su música que hizo, yo lo llamo y le digo, mira, yo quiero que tú me cuentes, porque realmente es muy reveladora, yo quiero que tú me cuentes tu historia. Y él me dijo, bueno, mire, hijo de madre soltera. Cuando mami tenía todo tipo de marido, ¿eh? Era madre soltera, pero a la casa venía todo tipo de hombre porque ella era una trabajadora del sexo, ¿no? Entonces, él veía y entraba, veía entrar y salir hombres de diferentes niveles a su casa. Y su madre tuvo varios maridos, pero intermitentes. El último marido que ella tuvo fue un hombre que lo abusó a él, lo abusó sexualmente, lo abusaba físicamente, también abusaba físicamente a su mamá y él lo percibía, ¿no? Y lo otro que hizo ese hombre fue llevarlo y obligarlo a que atracara precisamente ahí en la Venezuela, que es una calle muy famosa en Santo Domingo porque tienen varias discotecas, ¿verdad? Entonces, él atracaba ahí, pero de manera obligatoria, porque ese señor tenía un puesto de diferentes tipos de delitos ahí en esa calle y él obligaba al muchacho que atracara a las personas que salían de la discoteca. Pues déjeme decirle que nada más y nada menos que el hermano de Eddie Herrera que murió, precisamente murió de la mano de esa situación que se generó con un atraco, porque a él lo atracaron precisamente ese día. Y el muchacho se vio involucrado en el proceso, aunque no fue él que lo mató, él estaba dentro del vehículo con 3 personas más donde estaba el matador, pero él también fue condenado y bueno, espero que ya haya salido, pero por lo menos le hayan reducido la pena. Pero lo que quiero decirle aquí es que la historia de abuso, de dolor y sufrimiento y de la falta de amor y de ternura que él vivió, lo llevó precisamente a convertirse en una persona ruda, en una persona egocéntrica, en una persona que no tenía ningún tipo de sensibilidad, porque una de las cosas que él decía, a mí no me importaba ya atracar, porque uno, yo sabía que tenía que llevar. Si yo llegaba ya a la casa y no llevaba dinero, entonces me daba mi golpe. Y ya él llegó a un punto en que perdió la sensibilidad y el amor por el prójimo. Y ya le era nada a él, por la falta de amor propio, exponerse a un peligro y riesgo, y no significaba nada por la falta de amor en su corazón generarle un mal a otra persona, como en efecto no solamente era sustraerle sus recursos, dinero y demás, sino diezmar la vida de una persona. Se necesita el amor. Muchas de las personas que hoy son violentos con sus parejas, delinquen, reitero, son personas con problemas de depresión, personas con problemas serios de conducta, son personas que en el hogar no recibieron amor. Y el amor se traduce en acto práctico de cariño,
de afecto, de ternura. Quizás nosotras, alguna de las que está aquí, no recibió eso de su papá o de su mamá, pero está intentando dárselo a sus hijos. Definitivamente el amor es un legado que tenemos que transferirle a nuestros hijos, que amen, que aprendan a amar, a amarse a sí mismos, a amar a Dios y también a amar a otros. Porque mientras más nos amamos y tenemos conciencia del amor, más conciencia tenemos del cuidado y la protección de otros. Necesitamos un legado cultural. La cultura, ¿verdad? Es la forma de vida de los pueblos, la forma de expresión de la idiosincrasia de los pueblos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que no, el sello distintivo, ¿verdad? Y hay muchísimas prácticas culturales que son positivas y otras negativas. Hay muchas tradiciones que son positivas y otras negativas. Si tenemos claro, como madres, un esquema claro de principios y de valores, podremos identificar en nuestra cultura cuáles tradiciones, cuáles expresiones culturales basadas en nuestras convicciones y principios nosotros vamos a practicar y vamos a transferir a nuestros hijos. Pero también esa es la macrocultura, ¿verdad? Social. Pero también hay una cultura familiar, ¿verdad? Probablemente los Encarnación tienen una forma de cocinar diferente que los Ramírez o que los García, o tienen una forma de procesar un duelo diferente. Unos hacen 3 días, otros no hacen ninguno 3 días, solo ceremonia de cuerpo presente, otros se extienden y terminan el proceso, enterraron y cada año hacen un evento o otros lo hacen mensual hasta terminar el año. Formas culturales en nuestra familia. ¿Cómo manejamos los conflictos? ¿Cómo nos relacionamos entre sí? ¿Cuáles son las tradiciones familiares de aquí? Esas experiencias culturales, ¿verdad? Sociales y familiares, necesitamos transferirla como legado a nuestros hijos. Importante esto para que ellos aprendan, ¿verdad? Y tengan más facilidad de construir su propia identidad. Déjenme decirle una cosa, que la mayor cantidad de esos muchachitos que andan por ahí, imitando a todo eso de emboceros, imitando a Maluma, imitando a, no recuerdo mucho los nombres a la Karol Guida, toda esa gente que anda por ahí, que no necesariamente son los mejores referentes. Vamos no a mencionar más nombres, sino imitando a narcotraficantes, a pistoleros, a gente que no tiene un testimonio, ¿verdad? O un referente de dignidad y de moral moralmente aceptada, vamos a decirlo, es por una falta de identidad. Es por una falta de identidad. Es por una falta de amor propio. Es por una falta de un esquema de valores y principios. Miren, ellos van a caer. Tarde que temprano, los hijos van a caer en un determinado momento. Van a errar, porque el ser humano hace eso. Nosotros lo hicimos y vamos a esperar que ellos no tengan alguna situación. Claro, están en el mundo, tienen un libre albedrío que van a inventar cosas y se van a sentir curiosos. Pero vuelvo y reitero, hay mayor posibilidad de que se prevengan situaciones lamentables en ellos si tienen una buena base. Ay, ella me está escuchando hablando. Si tienen una buena base y esas cosas se transfieren. Ven acá, aquí en esta casa se hace habichuela con dulce. En mi casa la cultura de la habichuela con dulce, una cosa terrible. Papi ya murió, pero yo hago eso. Nunca en mi casa se ablandaba habichuela y se ponía en la nevera con sal o con aceite, como alguna gente lo hace. Siempre esa habichuela tenía que ser ablandada sin nada, porque en cualquier momento había una posibilidad de generar una habichuela con dulce. Yo se lo estoy diciendo con tanta emoción porque es que me encanta. Yo le quiero decir una cosa, que papi fácilmente en el camino llamaba, bajen la habichuela, cena de habichuela con dulce, porque era un enfermo con la habichuela con dulce. Y yo, si hablando habichuela, mire, eso es sagrado. Yo aparto en diferentes como bolsitos y entonces digo, espérate, por si acaso se me genera una habichuela.
con dulce. Y la hago de cena. La hija mía me dice, ya tú me quitaste el ánimo de la habichuela con dulce, porque es que tú no respetas los tiempos. Eso es en Semana Santa. Digo yo, no, es que me gusta. Pero hay gente que solo la hace en Semana Santa. Eso es típico de la familia. Y esas cosas son bonitas. ¿Cómo tratamos a los ancianos en esta familia? La tradición de ir al cementerio a limpiar la tumba. Son tradiciones culturales familiares que necesitamos transferirle. Ellos tomarán sus decisiones, pero mientras tanto nosotros dejémosle todo tipo de recursos de los cuales ellos puedan a tomar, agarrar. Necesitamos un legado testimonial de valores y principios, que ellos puedan ver en la casa el ejemplo, en la casa, que no necesiten ir a buscar a Lady Gaga por allá para tener un referente o un artista, un personaje de televisión, un personaje de una película, no, que ellos tengan el modelo en la casa y nosotros podremos estar con la conciencia tranquila de que le mostramos lo que debían ver, lo que era lo correcto. Y quiero decirles esto. Nosotros, como padres, madres y tutores en nuestro pasado, quizás antes de tener los hijos, ya teniendo los hijos, pudimos haber tenido desliz, pudimos haber cometido grandes errores que incluso nos comprometieron moralmente y socialmente. Tenemos una oportunidad frente al legado testimonial de nuestros hijos de reparar esa situación del pasado. ¿Cómo lo podemos reparar? Aprendiendo de lo que pasó, retomando los principios, los valores y las convicciones que nos restauren la dignidad, levantando la cabeza y tirando para adelante. Muchas veces yo escucho a hijos decirle a los padres cuando ellos les reclaman no hacer tal o cual cosa o no juntarse con tal o cual persona, los hijos le dicen de manera autorizada y con base y razón, le dicen, pero acá, tú me dices a mí que no haga eso, pero tú lo haces. Automáticamente el padre pierde autoridad frente al hijo y la capacidad de influenciar al hijo en esa conducta que le está exigiendo que él no modela. Importante esto. Ahora bien, si ya usted tiene la experiencia de que tuvo una actividad, una conducta, una situación desfavorable que lo comprometió moralmente, usted tiene hijos, ahora hay que pararse, reeducarnos, reenfocar nuestra vida para poder reconstruir nuestra moral delante de nuestros hijos, porque teniendo moral correcta delante de nuestros hijos tenemos autoridad para remitirlo a ellos a la vida correcta, para remitirlo a ellos a un estilo de vida de honestidad. Ahora, no se deje chantajear, que se lo digo también a los padres, si por alguna experiencia del pasado que ya usted no vive, sus hijos le quieren desautorizar. Porque muchas veces, por ejemplo, ese padre que le dice a la hija o al hijo, deja la juntiña, deja de estar bebiendo en la calle. O esa madre que le dice a la hija, deja de estar con esa juntiña, vas a salir embarazada, las relaciones sexuales tienen propósito, tienes que esperar tu tiempo. Probablemente esa hija le diga, pero tú a los 16 ya tú tenías dos, o ya tú tenías uno y estaba embarazada de otro. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Quieren por el chantaje desautorizar. O probablemente ese hijo que le dice, pero ven acá, tú eres un tiguerazo, tú eres un bebedor, tú te comías hasta la botella en la calle. Eso es manipulación. Si ya el padre superó esa experiencia por madurez, por lógica, por razonamiento, bueno, tengo que aquietarme, ¿verdad? Y esa conducta cambió y hay un aprendizaje de esa conducta y ya el padre no lo está haciendo bien. El padre tiene toda la autoridad para callar a ese hijo, diciéndole es cierto. Es verdad que a los 16 años yo tenía dos hijos, pero eso afectó mi vida de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y hoy
estamos sufriendo esto y esto, porque no se me dieron otras oportunidades, porque el tiempo de yo hacer esto y esto, lo ocupé en esto y esto. Le doy gracias a Dios porque las situaciones se dieron así, pero cogí lucha. Y quizá tú tuvieras otra condición hoy, pero no pude prever las situaciones porque no escuché a papá, porque no me programé, porque no me planifiqué, porque no pude, no conté con recursos para o con un consejo y una gente que me acompañara como yo lo estoy haciendo contigo. Porque yo sé lo que viví, por eso es que te digo, no te conviene ahora hacerlo. Igual, el padre. Sí, yo fui un alcohólico. Sí, yo fui un mujeriego. Sí, yo me quería comer el mundo. Y me di cuenta que definitivamente cometí errores. Y no quiero verte a ti en esa posición. Necesitamos dejarle a nuestros hijos, señores, un legado de resiliencia. Y uno, lo que acabo de decir con eso. Usted necesita a Dios para que lo yompee y se le restaure su vida, porque en este mundo, la misma palabra dice, hay muchas aflicciones, hay muchas dificultades, hay muchas adversidades, pero nuestros hijos deben ver que aunque caímos, nos levantamos. Deben ver eso. Y usted tiene que sacar fuerza y buscarla de Dios, de la palabra, de donde sea, pero tiene que sacar fuerza porque déjenme decirles que no hay una generación o una sociedad más vulnerable a la depresión y al suicidio como esta en la actualidad. Y muchas veces llegan en esos abismos porque no tienen recursos ni de la fe, ni del positivismo, ni de autoestima, ¿verdad? Y de dignidad restaurada para enfrentar las exigencias de la vida diaria. Y frente a una situación que puede ser mínima, ya se desploman. Ya se desploman y ya se consideran basura y ya se consideran inservibles y ya se consideran que de aquí para allá no hay más nada. Y necesitamos ayudar a nuestros hijos a ser resilientes para que aprendan a manejar inteligentemente sus frustraciones, sus errores, sus fracasos, ¿sí? Necesitamos modelarle ese modelo de resiliencia y entregarles un legado de resiliencia. ¿Cómo le entregamos ese legado? Bueno, se murió fulano en la familia, nos dolió, lo lloramos, lo sentimos, ahora ya lo recordamos y seguimos para adelante. Seguimos para adelante, porque la vida sigue. Le damos gracias a Dios por todo lo que vivimos con esa persona, por todo lo que nos dejó, por todo lo que aprendimos con esa persona. Lo sentimos, lo extrañamos, pero la vida sigue, la vida continúa. Perdiste el trabajo, hay oportunidad de conseguir otro. Mientras tanto, nos acomodamos porque si no podemos comer jamás en los próximos 3 o 4 meses carne, comemos huevo. Y si no podemos comer huevo, comemos aguacate con pan. Eso es resiliencia. Si usted comete un error y tiene un fracaso, usted decir, bueno, esto fue un error. Yo no soy ese error. Eso es resiliencia, ¿sí? Necesitamos dejarle un legado histórico familiar. Esto yo lo construyo con los padres diciéndole lo siguiente, y se lo digo a ustedes, mujeres. Las madres, tenemos un recurso maravilloso porque ustedes conocen su historia de familia. Hasta donde usted la conoce, la historia, reconstrúyela e inyéctela a sus hijos. Miren, muchos padres consideran que los hijos son desagradecidos, que los hijos no valoran. Pero déjeme decirle que usted no puede ser agradecido con el que usted no sabe que tuvo un impacto en su vida. Y usted no puede valorar aquello que usted no le encuentre, que tuvo un propósito y una tarea en su bienestar y en su desarrollo. Probablemente en tu familia haya personas que haya contribuido a tu rol como madre en cualquier etapa de tu vida y que tu hijo no respete en el día de hoy a esa persona. Quizás, además de un tema de crianza, de falta de principios de valores, quizás
puede él, además de usted tener, de darle, de corregirlo, de decirle cómo tratar a su pariente y de esos valores sociales que son necesarios, ¿verdad? Como la solidaridad y el respeto. Si usted le dice lo que esa persona representó para usted y para la vida de él va a valorar mejor a esa persona y lo va a respetar. Otra de las cosas que son importantes es que el legado histórico familiar te permite incluso decirle a tus hijos los fracasos que han tenido como familia, para que él vea que a partir de esta descendencia queremos descontinuar esa experiencia. Tenemos familias donde la abuela fue violada sexualmente, la hija fue violada sexualmente y la bisnieta fue violada sexualmente. Y tú tienes una hija de 15 años a la que todavía no le ha hablado de sexualidad. Pero tú sabes que tú fuiste herida en tu sexualidad desde temprana edad y eso es una cola que nosotros le decimos maldición generacional. Es una cola que viene de por allá, de por allá, de por allá. Desde la perspectiva bíblica, nosotros como iglesia decimos, usted tiene que orar y reprender ese demonio. Pero también hay que desautorizar esa práctica abordando ese tema. No, usted tiene que sentarse con su hijo, mire, usted tiene que cuidarse, así, así, así. Y usted tiene que cuidarse de cualquier miembro de la familia, porque muchas veces la protección de nuestros hijos en materia de sexualidad siempre la planteamos hacia afuera. Nos cuidamos del que pueda venir de allá a hacerte un daño. Pero déjeme decirle que la mayor cantidad y los que trabajan el tema de protección infantil aquí pueden corroborar conmigo eso. La mayor cantidad de casos de incesto, de violación, abuso sexual en niños, niñas, adolescentes y jóvenes se dan en el marco de la familia. Quienes son los perpetradores son papá, mamá, abuelo, tío, primo, hermano. O uno que no es tan cercano, que es el padrino o el vecino que viene a la casa o la persona de confianza que viene a la casa. Entonces, si tú sabes que en tu historia familiar hay una situación de incesto, hay una situación de daño a la sexualidad y eso viene de generación en generación, tú tienes que plantearte sanar, pero también buscar mecanismos para evitar que eso pase en tus hijos. Y eso se hace de diferentes formas. Uno, orando, porque hay variables que nosotros no podemos medirla ni evitarla. Dos, educando a nuestra familia sobre esa práctica para que se descontinúe, porque ellos van a saber, en algún momento lo van a oír. Y si usted no le dice que eso que nos pasó está mal, ellos lo van a reproducir en sus propias familias. Educándolo, eso está mal, eso es dañino, eso nos afectó así, así, así. Cuídese. Cuídese. ¿Cómo te puedes cuidar? Así, así, así. Abiertamente háblame. Si alguien, sea papá, sea mamá, sea tu hermano, tiene alguna intención que yo te voy a creer, generando confianza. Necesitamos el legado familiar para poder precisamente dentro de ese proceso de construcción redescubrir lo positivo o negativo de nuestra familia para transferirle lo positivo y aprovechar el momento en lo que se da la construcción de descontinuar y desaprender lo que es negativo. Necesitamos también un legado laboral y patrimonial. Cuando se habla de herencia, se habla de tierrita, bloque y cemento, dinero y ciertos bienes. Pero yo le voy a decir una cosa. La meta de nosotros relacionada con la cuestión económica relacionada con nuestros hijos no debe ser acumular dinero para entregarle a ellos. No, eso es parte, pero esa no es la prioridad. El legado se construye y se transfiere en la medida en que le modelamos la capacidad de adquirir dinero de manera honrada a través del trabajo. Legado laboral. Sea técnico, sea empírico, sea que sea bachiller o no, o sea que ejerce una profesión, se trabaja en esta familia. Es una cultura fundamental de esta casa.
Aquí todo el mundo se busca su cuarto, como dicen por ahí, honradamente. Y si usted no se puede tirar, se jondea. Si usted tiene que limpiar bota, limpie bota. Pero honradamente se consigue el dinero. ¿Por qué? Porque esta sociedad es una sociedad materialista y que le está diciendo al mundo, consigue dinero porque es la fuente esencial de tu vida y de tu bienestar. Dos, le dice, hazte idólatra del dinero para que lo veas indispensable en tu vida, porque sin dinero no puedes respirar ni vivir. Y lo otro es, consíguelo como sea. Porque total, es dinero. No importa lo que tú necesitas es tenerlo en tus manos para gastarlo. Para gastarlo. Gastarlo como quiera, donde quiera y con el objetivo de darte placer. Tenemos una sociedad hedonista que se alimenta del materialismo. Un legado honesto e íntegro para nuestros hijos en términos de patrimonio, de economía, tiene que estar bien enfocado en el ser antes que el tener. Porque muchas veces padres y madres nos esforzamos en acumular ciertos tipos de riqueza para dejársela a nuestros hijos. Que muchas veces desde que papá o mamá se muere lo despalotan de la noche a la mañana. Puede el papá estar acumulando esa riqueza 20, 30 años. Y cuando papá y mamá se mueren, se divide esa cuestión y en menos de un año ya eso está despalotado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? El legado, la herencia, aún usted le deje algún bien financiero, la herencia tiene que ser el testimonio de conseguir el dinero de manera honrada a través del trabajo. Y tiene que ayudarlo a entender que el trabajo dignifica al hombre, no importa el tipo de trabajo, así sea usted esté limpiando letrinas. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día los referentes que tenemos, que los muchachos escuchan respecto al tema económico, es consigue dinero con tu cuerpo, alquilando o entregando tu dignidad y tu moral y exponiéndote incluso hasta la muerte. Consigue dinero. Y quiero decirles que padres, madres y tutores, frente a una situación como la que estamos, una sociedad que tiene esa mentalidad, lo menos que debemos pensar es en dejarle dinero a nuestros hijos. Tenemos que invertir el dinero, ese es el legado económico, invertir el dinero en formación, en educación y en construir en la competencia para que aprendan a trabajar, para que aprendan un oficio. Y si no quieren llegar a la educación superior, usted tiene que aprender un oficio aquí. Del que sea, así sea en Infotec. No sé si me entienden. Lo que sea, pero tenemos que dejarle ese legado laboral, que aprendan a trabajar en lo que sea, que los honre, que los dignifique y que aprendan a hacer un uso adecuado del dinero. Un legado en términos económicos, reitero, nos pone la pelota en la cancha a nosotros. Si queremos que nuestros hijos no gasten el dinerito que le entra en celulares, en canales de Netflix para ver pornografía o en unos tenis de marca, nosotros tenemos que modelarle cómo usamos el recurso que nos entra, qué tipo de administración usamos. Si nosotros no respetamos el dinero y no lo usamos para nuestro beneficio y para nuestro bien, y no se usa el dinero en realidad para suplir necesidades como prioridad, suplir necesidades, es muy difícil que nuestros hijos aprendan definitivamente a poder manejar el dinero de manera adecuada. Dos legados más. No puedo ver sus comentarios casi con frecuencia. Gracias. La otra cosa que quiero decirles es el legado educativo, vocacional, sea formal o informal. Ahí conecto con esa parte del legado laboral y patrimonial. Si invertimos en educación y en formación vocacional,
vamos a poder ayudar incluso a nuestros hijos a enfrentar la frustración de que terminan los estudios secundarios, la educación secundaria, lo metemos en la universidad y logran con éxito terminar la universidad y pasan 2 o 3 años buscando un trabajo y no encuentran un trabajo. Pero si usted conjuntamente con el esfuerzo que está haciendo para que tenga una educación formal, le da una vocación de servir, pero también le ayuda a aprender alguna habilidad técnica, puede emprender mientras consiga plaza laboral adecuada o puede hacer una combinación. Es lo que yo he hecho. Me he visto en momentos sin trabajo y cuando me veo sin trabajo, hermano, usted puede saber que yo hago bisutería, hago bizcocho, escribo libros, escribo cuentos, hago de todo cuando no tengo un trabajo formal y Dios me permite sostenerme, quizás no desde una posición de la que me formé, ¿verdad? O muy, vamos a decir, formal, pero no paso hambre, porque Dios me sostiene a través de los diferentes recursos que aprendí en mi casa, en mi familia. Con mami aprendí el arte, abuela me enseñó a cocinar, pero papi me enseñó a ser un conferencista. Entonces, muchas veces una vez estábamos en malaria, pero en malaria, déjame contar esto rápido. Una vez estábamos en una crujía tan grande, éramos 3 hermanos. Mami se había separado de papi y sabiamente el Señor le permitió adquirir una casita en un pueblo, una gente que siempre vivieron en la capital, pero donde ella consiguió su capacidad de resolver fue en un pueblo y compró una casa como en 150,000 pesos en ese pueblo. Ya ustedes saben, los muchachitos de la ciudad no teníamos otro tipo de vida. En la capital, colegio, nos iban a buscar en una guagua para ir al colegio y llegamos a un pueblo donde teníamos que el zapato de la escuela en una funda y la chancleta para poder llegar a la escuela. Era una situación difícil. El primer contexto no cambió, que ya no era colegio, sino una escuela pública. Para nosotros eso fue terrible. Para nosotros eso fue realmente terrible. Ahora, en un momento estuvimos en una situación tan difícil económica que mami a través del arte contactó a una compañía que bordaba y ellos te mandaban por correo los patrones, los hilos y la tela y la aguja y tú mirando ese patrón bordaba y se lo mandaba y eso eran cuadros que vendían aquí en Estados Unidos carísimos. Pues yo le voy a decir una cosa, que en mi casa se bordaba 24/7 porque era bordando ese cuadro a 150 pesos y eso ya estaba calculado porque íbamos a comprar zapatos, mi hermano decía, no, yo voy a llevar a mi novia a comer helado con este cuadro, y era así, pero también contribuíamos al hogar, a la casa. Y éramos 3, la única hembra era yo, y mis hermanos varones son perfectos bordadores, mejor que yo. Y ayudábamos a mami bordando como por un año y pico de crujía fuerte. Ahora, yo he bordado por paga y he vendido eso caro, ¿saben? Y he tenido momentos en que de ahí a veces o me surge por pasión, vendo toalla bordada, vendo accesorios de niño bordado, hago de todo, pero eso yo lo aprendí allá abajo cuando tenía 10 años por ahí. Ok, necesitamos finalmente dejarle un legado de fe a nuestros hijos. Necesitan creer en Dios. Nuestros hijos necesitan creer en Dios. Y déjeme decirle que el legado de fe nosotros lo podemos transferir y construir teniendo fe en Dios, creyendo en Dios, dependiendo de Dios, poniendo nuestra confianza en Dios. Señores, yo le voy a decir que cuando su consejo no funciona y el muchacho no oye, cuando tú le modelas un estilo de vida adecuado a tu hijo y él no coge tu modelo, tu referente, usted necesita a Dios, ¿por qué entonces? Si ya a usted se le acabó todo. No sé si me entienden. Ya los recursos que usted tenía lo agotó. Y muchas veces vamos a tener ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven, ese adulto, que definitivamente nos va a dar dolor de cabeza.
Y para nosotros restaurar nuestra esperanza y no morirnos en una depresión como padre, al verlo sufrir, al verlo tener situaciones desfavorables, necesitamos la fe en Dios. Número uno, que nos va a restaurar nuestras emociones, nuestra esperanza, el gozo, la alegría. Pero no hay una cosa más difícil que usted criar y coger lucha con la economía, con el hogar, con los muchachos y estar angustiado, estar llorando. Eso te drena la energía, te drena la fuerza, te drena todo. No te quieres ni siquiera bañar, no te quieres ni siquiera arreglar. Entonces necesitamos la fe porque ella nos reconstruye la esperanza, nos permite tener confianza en Dios y también nos hace descansar en que alguien más supremo que nosotros nos va a ayudar y nos va a intervenir. Porque a donde yo no puedo entrar, entra Dios. Y lo que yo no puedo transformar, Dios lo transforma. ¿Sí? Ya estamos terminando. Y con esto quiero mostrarle dos ejemplos bíblicos. Uno de legado materno transferido y lo vamos a ver en Timoteo. Pablo es el mentor ministerial de Timoteo. Timoteo es un joven pastor. Y Pablo le escribe una carta a Timoteo. Yo no sé cuáles son cristianas aquí o cuáles han leído la Biblia, pero a mí me encanta leer las cartas que hay en la Biblia, porque es que antes no había internet, ni computadora, ni nada de eso, ni teléfono. Entonces las cartas son como una chulería, definitivamente para mí. Yo veo las cartas y las disfruto mucho, porque es la forma en que la gente se comunicaba. Pablo le dice a Timoteo en una carta: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día. Eso es Pablo, un hombre adulto, hablándole a un jovencito que es su discípulo, que él lo dejó montado en una iglesia como pastor. O sea, me acuerdo de ti de noche y de día. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 4 recursos que necesitamos para enfrentar la crianza, señores. ¿Qué yo veo aquí? Legado materno transferido. Pablo está hablando con Timoteo, al cual él le ha dicho joven ejemplar en otros textos bíblicos. Y él le dice que él aprendió ese estilo de vida de su abuela Loida y de su madre Eunice. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes, ¿el legado se transfirió o no? El legado se transfirió. Pablo está, así es, Pablo está admirado de la conducta y el estilo de vida de Timoteo y él resalta el legado transferido y el trabajo asombroso que hizo su abuela Loida y su madre en transferirle a él fe, una fe no fingida, una doctrina y un estilo de vida correcto. Legado transferido. Le quiero decir, mujeres, lo que usted le dé a sus hijos va a ser puesto, vamos a decirlo de esta manera, lo que usted siembre en el corazón de sus hijos, siémbrelo con fe y con esperanza, aunque usted no lo vea. Que nadie ve el grano podrido en la tierra y el proceso que ocurre. Nadie lo ve, mujeres. Lo único que vemos es cuando sale la planta, se crece, se desarrolla y da el fruto. Pero el proceso interno debajo de la tierra nadie lo ve. Lo que quiero es animarle en el nombre del Señor en esta noche, de que no deje de sembrar en el corazón de sus hijos lo que usted tiene para dar. Su fe, su esperanza, sus principios, sus valores, sus consejos.
tíreselo, aunque usted vea que a veces como que lo rechazan, se lo refutan, tíreselo. Tíreselo. El mismo Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Oiga eso, Pablo como agricultor. Yo puse la semilla en la tierra. Apolo, que es otro pastor, vino y la regó. Y Dios le dio el crecimiento. Haga usted lo mismo. Crea en lo que usted está haciendo. Afirme sus valores y sus convicciones y entréguele a sus hijos lo que usted tiene. Que tarde que temprano Dios va a hacer germinar eso. Otro legado que nosotros vemos que no es tan favorable, pero que quise ponérselo para que ustedes vean. El lado gris y el lado blanco, vamos a decirlo de esa manera. El hijo pródigo es una parábola. No voy a parafrasearla nada más, porque no voy a entrar en todos los detalles. Muchacho va donde su papá y le dice, ¿sabes qué? Dame mi herencia. Estamos hablando del legado patrimonial. Dame la parte que me toca de mi herencia, ¿ok? Me imagino la negociación del papá hasta que al final el papá tuvo que ceder y darle la parte de la herencia que le correspondía. El muchacho se va. Perdón. El muchacho se va y usa los recursos que su papá le dio y lo derrocha, lo malgasta hasta el punto de que lo derrocha con amigos y se queda solo, pierde todos los recursos que el papá le dio. Se queda solo y allá en esa soledad, en una ciudad diferente o quizás en un país diferente, dice, en la casa de mi papá hay jornaleros, gente que trabaja la tierra y ellos tienen un plato de comida seguro todos los días. Estoy parafraseando, ¿no? Ojalá y yo tener, aunque sea, la oportunidad de comerme las algarrobas que comen los puercos en la casa de mi papá. Óigame, llegó a un punto a anhelar la posición de los trabajadores jornaleros que tenía el papá y de anhelar la posición de un puerco porque cualquiera de los dos tenía la comida segura, que él no la tenía en ese momento por haber malgastado y derrochado todo. Llega un punto en que él reconoce que le falló a Dios y que le falló a su padre. Y se dispone a ir a la casa de su padre a ver si el papá lo perdona y aunque sea, lo deja trabajar como un jornalero. Cuando el papá ve al muchacho que llega, se conmueve a compasión, a solidaridad, se llena de gozo, lo abraza, manda que lo bañen, manda a matar un puerco en sentido figurado y arma una fiesta y le manda a poner ropa de domingo y habla con los vecinos y arma una fiesta. Cuando el hermano de él llega del campo, el hermano mayor, que estaba trabajando la tierra de su papá, y ve el alboroto, se molesta. Y el muchacho dice, pero ven acá. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? No, que tu hermano llegó. Ok, pero ¿qué pasa? Yo he estado todo el tiempo aquí contigo. El legado yo me lo he comido, lo he comprado. Yo te obedezco, yo te ayudo, yo te colaboro, yo he estado todo el tiempo aquí y soy tu mano derecha y a mí tú nunca me has dado un anillo, nunca has matado un chivo para mí y tampoco me ha dado una túnica como se la está dando a él. Entonces el padre le responde. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha vivido y ha revivido, se había perdido y es hallado. Óigame qué historia más interesante. Estamos frente a dos muchachos que le dieron lo mismo. Vamos a agarrarlo por ahí primero. Le dieron lo mismo. Uno no fue agradecido, no valoró y emprendió la huida con los recursos que el padre había construido para él.
El otro permaneció en la casa y puso en práctica todo lo que el padre le había dado. Probablemente en tu familia tú tengas más de un hijo y esto puede que esté pasando entre tus hijos, que uno tú le has transferido igual, en la misma condición, le has dado valores, principios, pero uno ha respondido de una manera diferente a la otra. Y déjame decirte que aún Dios ve esa realidad y planea compensar tu esfuerzo. Pero hay algo, dos cosas más en esta experiencia. Uno, el legado fue transferido. Uno valorado y el otro no asumido. Uno valorado y asumido y el otro no valorado y no asumido. Ahora, ¿cuál es la reacción del padre cuando ve que el hijo regresa? Alegría, gozo, inversión, acogida, perdón, intento de restauración e incluso amonestación a la familia y reeducación a la familia. Tengan mucho cuidado. Este muchacho estaba prófugo, este muchacho estaba perdido, este muchacho estaba muerto en su situación, en su rebeldía, en su corrupción de su corazón, en ir bajo su propia regla. Pero ya llegó y aquí entre todos tenemos que restaurarlo. Porque ha venido a su casa. Muchas veces nosotros tenemos que defender la dignidad de nuestros hijos y restaurarla delante de la familia, porque a veces encontramos o la mamá quiere restaurarlo y el papá dice, no, suelta ese muchacho en banda, o un miembro de la familia. Entonces nosotros estamos mirando que también, recordemos que yo le decía, necesitamos el legado del amor y el recurso del amor, porque estas situaciones pasan. Y si no hay amor, este hombre no iba a poder sin amor, poder perdonar a su hijo, aceptarlo otra vez y comenzar a hacer su restauración de su dignidad y su moral, no solamente en la casa, porque él invitó a los vecinos también. Hasta los vecinos se dieron cuenta de que ese hijo volvió y quizás lo criticaban mucho. Oye, pero el hijo de fulano le salió malo. Mira lo que hizo allá, mira lo que hizo acá. Qué malagradecido. Pero este padre ahora le está diciendo, señores, el muchacho volvió, ya mis lágrimas se dieron. Dios me escuchó mi oración. Así que yo quiero que usted se sienta fortalecida en este día, creyendo que si usted transfirió algo, aunque usted vea que no está siendo aplicado, siga orando, siga esperando en Dios, siga creyendo y crea en el proceso. Finalmente, quiero decirle que para poder hacer eso, necesitamos amor, fe, paciencia y perdón. No hay posibilidad de lograrlo sin esos recursos. Y todos esos recursos son frutos del Espíritu Santo. Los da Dios en el corazón de manera auténtica y que permanezcan. Porque el amor es condicionado. El amor humano es condicionado. Si tú me tratas mal, yo te odio, yo te rechazo, te borro de mi lista. Pero cuando hay amor no fingido y una fe no fingida, hay paciencia, hay perdón, hay misericordia, ¿sí? Necesitamos una comunidad de apoyo. Señores, si usted no puede con su hijo, dígaselo a otro. Busque ayuda en Dios, en la iglesia, en un terapista, un grupo de viejas, pero busque apoyo. Porque muchas veces como madres, en mi caso yo soy una madre soltera, ¿no? Y a veces, si aquí hay madres solteras, quiero decirle que muchas veces nosotras queremos ser siempre responsables de todo lo que pase en nuestros hijos. Y muchas veces la carga hay que cambiarla de hombro. Déjenme decirle que yo he tenido que aprender a cambiar de hombro la carga. Y es verdad que yo no hablo de las crisis de mi hija con nadie, pero tengo dos personas que yo he autorizado en mi vida para que puedan ayudarme en situaciones muy particulares de mi hija o de mi experiencia de crianza. Entonces,
Quizás nadie dice por ahí que está pasando una situación o que yo he vivido tales crisis con mi hija, porque nadie lo sabe, porque yo guardo su dignidad. Eso yo lo respeto, yo no desempaco su intimidad, su vida, las cosas que ella vive, no, porque yo tengo que respetar su dignidad. ¿Cómo yo le voy a decir? Ella está pasando esta situación a una señora en un salón para que todo el barrio se entere de que está pasando mi hija una situación, viceversa, como o un hijo, lo que sea. Yo creo que otro de los recursos que necesitamos es la confidencialidad, porque eso nos mantiene en posición de autoridad frente a nuestros hijos y de respeto. Necesitamos una comunidad de apoyo. Necesitamos valentía, perseverancia y resiliencia personal, porque cuando ellos fracasan, a veces nos sentimos también nosotros fracasados y nos sentimos con culpa y necesitamos superar eso. Si usted sabe que no es su culpa, entonces quítese de encima ese sentimiento. Pero si usted sabe que usted tuvo algún tipo de contribución, perdónese a sí mismo, enfrente la realidad y tire para adelante. Porque es usted que no se puede caer. Y si se cae, tiene que levantarse porque ellos la necesitan. Y aunque nos cuidemos y no nos vamos a volver locas, ¿verdad? Por las decisiones finales que tomen nuestros hijos, necesitamos seguir entendiendo que ellos nos necesitan, aun cuando fueran mayores de edad, nos necesitan. Quizá usted tiene 40, 50 años y todavía usted le cuenta situaciones a su madre de su vida personal y usted se siente aliviado nada más porque su mamá la oiga, aunque no le pueda responder cosas muy coherentes, o su papá, ¿sí? Y finalmente necesitamos depender de Dios y orar. Señores, reitero, cuando yo no puedo, puede Dios. Y aun cuando yo puedo, Dios me ayuda a potencializar mis capacidades. Hasta aquí yo he terminado. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen preguntas, comentarios, estamos a sus órdenes. Pues bien, chicas, mujeres, buenas noches a las que acaban de entrar, que entraron hace un rato y que ya Eunice había empezado. La pastora Eunice Ramírez nos trajo hoy una conferencia sobre el legado de la maternidad. Es una persona con mucho dominio en este tema, en estos temas, y para nosotros ha sido un grato placer. Ahí están las hermanas Peña, que están de vacaciones. Un grato placer que haya estado con nosotras esta noche. Así que si tienen preguntas, tienen la palabra. Ya tenemos como 2 horas. Mira, Catalina, excelente conferencia. Unice, así es. Cata, muy buena conferencia. Preguntas, algunas intervenciones, pues la podemos hacer. Tenemos ya, Mari, desde las 8, sí, 2 horas esta conferencia. Pido palabra, pido palabra. Sí. Adelante. Saludar a la pastora Eunice, un abrazo, Eunice. Amén, Y aquí, Marisa, gracias. Hola. buenas noches a todas. Igual a Un Catalina, abrazo. que está por ahí acompañándonos. Decir que hubo como un poco se nos perdieron algunas personas en el proceso, porque como hubo un cambio, según vi, del enlace, entonces en el caso mío yo estaba por la calle, no tenía internet donde estaba. Algunas naves que yo acompaño no pude, algunos grupos, Eunice, no pude enviarle a tiempo. Por eso vieron que algunas personas entraron ahora. Me puse rápidamente a pasarle ese nuevo enlace y sé que ahí se nos perdieron algunas personas. Yo creo que no lo escuché todo porque llegué también tarde, pero me encantó lo que escuché. Aquí no todas las que estamos son cristianas, Eunice, aclararte eso. Sin embargo, somos parte de una comunidad en donde compartimos muchos valores, o sea, hay muchos valores compatibles con, con el cristianismo y con lo que se propone desde el Evangelio para las personas que ya estamos aquí en él. Hay muchas cosas que son compatibles en las organizaciones donde estamos. Yo creo que nos quedamos, siempre se nos dice, la palabra nos dice,
nos quedamos con lo bueno y lo retenemos, lo que nos guste, lo que nos aporte en todos los espacios donde estamos. Yo creo que aquí no hay nada que rechazar, todo fue muy bueno, pero me encantaría que las mujeres opinen y así que gracias, no sé si alguien quiera compartirse, sería interesante que las que han estado desde el principio se compartan ya en relación al tema. Paso palabra para que otra persona se comparta. Pido Gracias. palabra, Marixa. Adelante. Sí, yo fui de las que ya últimamente conseguí el link cuando Marisa, después que Marisa lo envió, yo casi no pude apreciar, pero lo último que escuché fue excelente, me encantó, me hubiese gustado estar desde el principio, si alguien pudo grabarla y después puede subirla al grupo, se lo agradecería muchísimo. Y es cierto, Eunice, Dios le bendiga mucho, pastora, yo también soy miembro de una iglesia pentecostal, gracias al Señor, y, y estuvo excelente la última parte del hijo pródigo, que a veces lo vemos así, que vemos que se fue y que malbarató y que votó, y entonces lo hacemos a un lado, pero debemos hacer como hizo el papá del hijo pródigo, recibirlo y dar gracias a Dios porque volvió. Excelente. Vuelvo y repito, si alguien la grabó y después puede enviarla al grupo, se lo agradecería. Paso Yo, palabra. perdón, bueno, pido la palabra. Yo estoy grabando y voy a editar y lo voy a subir en mi página. Se lo vamos a compartir a Claudia para que entonces Claudia la pueda compartir. Ok, Excelente. Pido palabra. adelante. Bueno, pues de verdad a mí me pareció muy excelente. Felicito a la pastora Eunice. Muy buen tema. Es un tema que también, así como tal, también se puede adecuar a lo que es el movimiento, porque nosotros tenemos hijos aquí. O sea, nuestros invitados son nuestros hijos. Entonces, nosotros no podemos abandonarlos, ya sea porque se estén portando mal, como diríamos nosotros, porque no estén entrando, porque no estén, no, nosotros ese seguimiento debemos de dárselo a nuestros invitados, como también lo que son las hermanas guardianas, a las que esos invitados de nosotros le dieron su regalo. O sea, esos son nuestros hijos aquí en el movimiento, a los que debemos de darle apoyo, a los que debemos de darle seguimiento y no apartarnos de ellos, aún tengan sus hermanas guardianas. O sea, nosotros como haberlos traído a la nave, también debemos de ocuparnos de ellos. Así que muy bonito tema y me gustó muchísimo. Paso palabra. Gracias, Saima. Eunice y Catalina no entenderán lo de las hermanas guardianas y esas cosas, pero son las hermanas guardianas, son las hermanas que nos acompañan en este proceso, en este movimiento, y que, bueno, en otro momento quizás lo podrán entender. ¿Quién más se comparte con el tema que se trató en el día de hoy? Un tema muy interesante. En el chat, por ejemplo, Belkis, que es una de las niñas que tenemos aquí, la más jovencita, me parece, dice que, y es lamentable, pero muchos padres están invirtiendo más en lo material que en la preparación personal. Mirna dijo extraordinariamente interesante. Dijo Adelaida, Dios les bendiga. Saludo Unice, acá, bueno, Catalina, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, esos son algunos de los comentarios que tengo aquí. Así que a mí, de manera particular, me pareció interesante todo el contenido. Claro que tan pronto Eunice me lo envíe, lo voy a compartir en en todos los grupos, las naves, para que lo podamos escuchar y también analizarlo en una de nuestras reuniones, ¿por qué no? De nuevo, volver otra vez a tratar el tema. El legado es importante, es lo que nosotros le dejamos a nuestros hijos y por eso tenemos que sembrar en tierra fértil. Por ejemplo, mi hijo más pequeño, que es el que no tiene hijos todavía, no se ha casado,
me dijo un día que cuando él decida tener un hogar es porque él puede criar a sus hijos, porque él quiere criarlo como a él lo criaron. Es decir, muchas veces los jóvenes tienen hijos con parejas que no son la definitiva y se tienen que separar por una u otra razón y el niño se va con la mamá y el papá por otro lado y le dan una crianza diferente. Entonces, eso me decía mi hijo y ahora entiendo también un poco más con el tema del legado. Yo quiero criar a mis hijos como a mí me criaron, darle la costumbre y la cultura que yo recibí. Eso a él le preocupa. Él dice que tiene miedo que vaya como a tomar otro tipo de costumbre. Entonces, nosotras como madres siempre tenemos que cuidarnos porque lo que cosechamos es lo que sembramos, como dicen en buen dominicano. Felicidades, Eunice, y mil gracias por ofrecernos esta interesante conferencia. ¿Quién más se quiere compartir? Pido palabra. Adelante. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Kirsi. Me encantó muchísimo el tema. Verdaderamente me identifiqué mucho porque yo fui madre a muy temprana edad y verdaderamente no soy la mejor madre del mundo. En el momento a lo mejor, quién sabe, ni siquiera lo fui, porque fui madre, como le digo, muy niña, pero verdaderamente los 2 hijos que Dios me dio hoy en día me siento verdaderamente bastante orgullosa con ellos. Si mi niña está por ahí, porque mi niña pertenece al movimiento, si me está escuchando, yo me siento feliz de cómo han crecido mis hijos, me siento que como madre me siento más que satisfecha con los que tengo y nada, no tengo palabra verdaderamente. Si me pongo a expresar lo que siento, yo sé que me voy a volver moco y baba aquí en la cámara, así que me sentí muy identificada con el tema. Paso palabra. Gracias, Kilsi. Te entendemos. Muy bien, te entendemos. Gracias. ¿Quién más? Pido palabra de nuevo, porque ahorita hablé un poquito ahí de contextualizando, de cosas que habían pasado y motivando a las chicas a que encendieran la cámara, pero no me referí en relación al tema. Nosotros sabemos que hoy en día tenemos muchos desafíos para la crianza de los hijos, mucho más que la que tuvieron nuestras madres, nuestras abuelas. Son potenciados, yo no sé en cuánto por ciento los riesgos ahora de uno fracasar en el intento de darle una buena formación a sus hijos, de llevarlo, qué sé yo, por los mejores senderos, porque hay demasiada competencia, hay demasiadas cosas que se salen de control nuestro con el asunto de la tecnología, con el asunto de que claro, cada cierto tiempo va cambiando la mentalidad de la gente. Quizás cuando nosotros fuimos jóvenes, y adolescentes, nuestras madres, y me voy a referir a las mujeres nada más porque es un tema que lo estamos hablando entre mujeres y madres aquí, quizás nuestras madres también veían que nosotros hacíamos cosas desafiantes, que ellas quizás en su tiempo no lo hacían, pero vemos cómo las cosas van siendo cada vez como más riesgosas. Eso es igual como cuando el hijo va creciendo, que mientras más crece el niño, más desafíos tiene, más peligrosos son las cosas que le acechan, porque quizás cuando el niño está aprendiendo a caminar, tengo miedo de que el niño, qué sé yo, resbale, se caiga, se parta la cabeza porque se dé un golpe. Ya después entonces tengo miedo de que se queme con la estufa, de que le meta la mano al abanico, de que, qué sé yo, pero ya después llega la adolescencia y ya tengo miedo de que si es una niña me salga embarazada, si es un niño o ambos me caigan en drogas. O sea, van así mismo como creciendo las cosas, pero sin duda que a medida que la sociedad avanza en muchos avances, valga la redundancia, tenemos más riesgo de poder sacar lo mejor de nuestros hijos. Hay mucho más acecho y es importante que se den estos espacios donde nos podamos apoyar,
nos podamos como orientar, comunicarnos, compartir y analizar temas como estos, porque lamentando que es así, que es corto el tiempo, pero necesitamos a veces escuchar desde otra perspectiva las cosas. Quizá, como decía ahorita, no todas aquí son cristianas en el grupo, pero hay personas que sí estamos en una iglesia congregada y sabemos la importancia que tiene el trabajar los valores con nuestros hijos. Y no hay mejor valor, no hay mejor valor que el evangelio, independientemente de que aquellas personas que no lo sean. Y voy a decir, para que aquel quizá que no está buscando el evangelio, pero que sí a su manera y desde su perspectiva sigue muchos principios que son compatibles con el evangelio, al final, en esencia, lo que nos une son esos valores y esos principios, independientemente de que yo sea cristiano o no lo sea. Nos une eso y eso pasa con nuestro movimiento. Aquí nosotros tenemos muchísimos valores hermosos, preciosos, algunos de los que citaba Eunice ahí, desde una perspectiva cristiana, se acoplan perfectamente aquí. Y nada, y contentísima de este momento, quizás aprovechar para decirle a Catalina, que está por ahí, a Eunice, que nos encantaría que conozcan nuestro movimiento, que nos encantaría que quizás pudieran en algún momento formar parte de él a través de cualquiera de las mujeres que están aquí, que le puedan contar un poquito más sobre qué trata nuestro movimiento, que es maravilloso y que pone de manifiesto en esencia, como de manera operativa, muchas ideas que tenemos, que el Evangelio nos plantea, muchas cosas que nos plantea el Evangelio, nosotros aquí las ejercitamos, las hacemos operativa. Aprovecho eso para que quede en el corazón de las mujeres que no conocen del movimiento ni saben lo que hacemos acá. Decirle que tenemos muchos principios similares. Y paso palabra ahí, Claudia. Gracias, Mari. Gracias, Servicio Maritza. ¿Alguien más para que vayamos despidiendo? Sí, pido palabra. Adelante. Sí. Decirle, decía Marixa, los tiempos han cambiado muchísimas cosas. Comparado con el tiempo de nosotras, ahora hay muchos distractores con los dispositivos que anteriormente no habían. Anteriormente también teníamos a mamá 24/7, como decimos. Ya hoy mamá tiene que salir a trabajar juntamente con papá y ya los hijos quedan en manos ya de las personas del servicio de la casa o en manos de una computadora, de un televisor, que por ende ya tienen cosas que se salen de nuestro control, como dijo Marixa. Pero yo creo que también otra cosa que se ha perdido es que ya no buscamos quien nos ayude en esa crianza. Porque yo recuerdo que anteriormente estaba la amiga, estaba la vecina, estaba la comadre, estaba el conocido. Todo el que conocía a mamá tenía hasta cierto punto como una responsabilidad con la crianza de nuestros hijos. Entonces, como que esa parte también se ha ido perdiendo, como que ya mamá se ha quedado criando sola y muchas veces las madres por su trabajo ni siquiera saben o caminan los lugares que caminan sus hijos y por eso muchas veces están ausentes de cosas que se dan con nuestros hijos, porque estamos envueltas en tanto trabajo que a veces se nos escapa esa parte. Y como no, ya no nos auxiliamos como se hacía antes de todos los conocidos para que me vigile al hijo, que si va a tal parte, por ahí me lo ve la vecina y me pueda decir cómo se comporta, qué hace. También esa es otra parte. Y los valores, sinceramente, están ahí. Lo que como que los hemos guardado, los hemos hecho a un lado, pero siguen estando ahí. Lo que hay es que empoderarse nuevamente de ellos y ponerlos en práctica para que nuestros jóvenes podamos encarrilarlos por buenos caminos
¿Y cuál más que el camino del Señor? Eso le ayuda muchísimo a nuestros jóvenes cuando están visitando las iglesias, cuando son miembros de iglesia, porque ahí el amor de Dios y los acompañamientos que se le da, el seguimiento en las iglesias, transforma a los jóvenes y los lleva por buen camino. Y me encantó, Eunice. Yo le pido a Dios que en otros momentos podamos reunirnos y tener una conversación más larga. Dios le bendiga mucho. Paso palabra. Gracias, Delcira. Muchísimas gracias por sus palabras. Eunice nos va a pasar la grabación para que la podamos compartir. No sé si Osilia, que está por ahí, estuvo desde el inicio, quiera decir algunas palabras antes de que despidamos. Adelante. Aló, ¿me escucha, Claudia? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos mejor ahora. Adelante. Sí, mi amor. Bueno, buenas noches. Quiero darle las gracias, ¿verdad?, por su excelente disertación, muy buena, muy propio los temas, pero sobre todo lo siento como dicho con mucho amor, con mucho amor y con ese nivel de conciencia eh, que nutre a quien escucha. No pongo la cámara, pero realmente he estado durante toda la disertación atenta y es eso lo que siento. Mucha conciencia y mucho deseo de dar, de entrega, incluso hablar la experiencia también. Y muchas aquí o la mayoría somos mamás. Y de verdad, yo prácticamente sentí esa palabra en el corazón. ¿Cuánto no hacemos por nuestros hijos? O cuánto nos damos, o cuánta entrega, pero como usted bien planteó en algunos momentos, hay que estar atentos, alertas y asimismo con esa entrega, esa dedicación, ir dejando ese legado especialmente en valores. Y me acordé muchísimo cuando dijo, bueno, tal vez a veces no hacemos, o las mamás creen que no le hacemos caso, pero en determinado momento o en el momento preciso, estamos poniendo en práctica mucho de lo que nos han dicho nuestros padres, nuestros abuelos, todas esas personas a quienes nos quieren. Así que muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Gracias, Osilia, por compartirse. Bueno, chicas, agradecida de esta conferencia que nos facilita nuestra querida pastora Eunice Ramírez. Mil gracias. Esperamos que en otro momento también pueda compartirnos uno de sus tantos temas que ella domina. Eunice tiene su página, se las voy a compartir también en los grupos para que puedan entrar, ver sus exposiciones, sus conferencias, compartirse, participar y todo eso. Le podemos dar nuestro apoyo también desde por acá a Eunice. Así que muchísimas gracias, reiterada, mil gracias y esperamos tenerla de nuevo por acá visitando este movimiento de mujeres empoderadas, mujeres luchadoras, soñadoras y que perseguimos un sueño y hasta que no lo logramos, pues no paramos. Así que por acá la esperamos. Muchas Algo, gracias, Claudia. Si ¿sí? me permite la palabra. Sí, adelante. No, agradecerte a ti por la invitación, a Catalina por haber entrado y a otras mujeres que quizá entraron y salieron de la página. Y también gracias por su feedback, por sus palabras. Yo creo que de alguna manera nos tocó el Señor y esta palabra a todas, ¿verdad? En un momento, a veces nosotras no podemos percibir cuánto respaldo
tenemos, ¿verdad? De Dios, de otras personas y de gente sobre todo que está viviendo experiencias similares. Y quiero saludar esta experiencia, esta oportunidad que se están dando, porque a veces como madres estamos con el estrés del afán, del rol, como a veces dice mi abuela, con candela arriba y candela abajo. Y muchas veces no reconocemos cuánto estamos aportando, cuánto estamos haciendo, qué bonito es nuestro trabajo. Y yo quiero felicitarle a todas, tanto las que hablaron como las que no, por el rol que están desempeñando como madres y reiterarles que no están solas, estamos aquí para servirle también y yo sé que Dios es su aliado y puede serlo, aún con mayor fuerza, y que no desistan de lo que están haciendo. Empeñense más, esfuércense más, no se olviden de ustedes, ¿verdad? Porque siempre tenemos que tener ese equilibrio entre lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. No se olviden de ustedes mientras están ejerciendo su rol. Y yo sé que Dios les va a bendecir, a fortalecer y van a ver el fruto del esfuerzo que están haciendo. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias a usted, Eunice. Feliz noche, mujeres, que descansen. Feliz Bye. noche.